He pedido que me acompañen este día para brindar detalles a la población salvadoreña sobre el presupuesto general de la nación y también para quitar, digamos, ciertas información falsa o para también desmentir cierta información falsa que algunas personas están haciendo circular sobre el presupuesto general de la nación. Lo primero que debo decir es que el gobierno de la República, el gobierno del presidente Nayib Bukele, es un gobierno responsable. El presupuesto ha entrado en vigencia desde el primer día de enero y las publicaciones se han realizado en el diario oficial. La Asamblea Legislativa, y esto para todos los salvadoreños que pues no pudieron darle seguimiento al madrugón de la Asamblea el día 24, la Asamblea Legislativa, la madrugada del 24 de diciembre, trató nuevamente de bloquear todos los beneficios que le llegan a la población a través de las acciones del gobierno de la República. La sesión plenaria de ese día, que inició el día 23, terminó a las 5:55 de la mañana del día 24. Y ellos todavía querían que uno no les dijera que era un madrugón lo que estaban haciendo. Pues, como lo estaban haciendo de madrugada, los diputados emitieron una serie de decretos en esa sesión plenaria, entre las cuales se aprobaba el presupuesto, pero además de eso se le hacían recortes importantes a la inversión pública. Recortaron 264 millones que iban dirigidos para Cárcavas, para la reconstrucción de la ANSP y otras obras, y se lo trasladaron a sus alcaldes. 366 millones en condición de fondos COVID para las alcaldías. Y en la entrevista de la mañana de este día yo me hacía la autopregunta, bueno, ¿y qué están haciendo los alcaldes para contener el COVID? Que se pregunten los salvadoreños en su municipio qué está haciendo su alcalde en este momento para que le entreguen 366 millones a las alcaldías para seguir conteniendo la emergencia por COVID-19. El gobierno de la República es quien administra la Red Nacional de Hospitales. El gobierno de la República es el que le da mantenimiento y le da suministros al Hospital El Salvador. El gobierno de la República es quien maneja todas las pruebas COVID. El gobierno de la República es quien está consiguiendo la vacuna y va a estar a cargo de su distribución. ¿Y por qué darle entonces, si el gobierno de la República hace todas estas atenciones y no está pidiendo más préstamos para manejo de la emergencia, sino que lo trasladamos todo hacia la brecha? Entonces, ¿por qué le van a dar fondos a los alcaldes? Si nosotros con el presupuesto ordinario, haciendo recortes, podemos manejar toda la situación de emergencia en el país, a nosotros nos parecía muy extraño que le recorten inversión pública, Cárcavas y otras obras, para trasladárselo a los alcaldes sin ninguna justificación. Porque yo no veo cercos sanitarios de los alcaldes en este momento. ¿Para qué quieren esos 366 millones entonces? No han rendido cuentas de los primeros 191 millones entregados. ¿Dónde están esos 191 millones que se les entregaron? ¿Y por qué quieren darles más asignación? Entonces, todo esto sucedió en la madrugada del 24 de diciembre. Quiero agradecer al gran equipo que tenemos en el Ministerio de Hacienda, y no me refiero a mí como ministro, sino todo el equipo de la Dirección General de Presupuesto, a todo el equipo de la Dirección de Inversión y Crédito Público, a todo el equipo de la unidad jurídica nuestra, al mismo viceministro que no le hemos dejado descansar en toda la vacación, ¿verdad? A Carlitos también, que no le dimos vacación este año, hemos estado trabajando pues al pie del cañón todos los días durante este periodo vacacional para salir a tiempo con todo lo que el país necesita. Entonces, este equipo, en conjunto con la Secretaría Jurídica de la Presidencia, se dedicó a realizar un análisis tanto jurídico como financiero de los pros y contras de lo que los diputados habían aprobado.
¿Y qué podíamos hacer? El día 27, el presidente lanzó un anuncio, yo también estuve muy activo en ese día, y anunciamos al país que el presupuesto se iba a sancionar, pero que no íbamos a permitir que hubiera un saqueo descarado de los fondos estatales. Eso no lo vamos a permitir. Entonces, que las transferencias que los diputados habían designado para los alcaldes, pues se iban a vetar. Y que los demás decretos que sí le daban soluciones al pueblo y que nosotros habíamos propuesto, se iban a sancionar. Es decir, nosotros vamos a asegurar el incremento a nuestros policías. Vamos a asegurar el incremento para soldados. Vamos a asegurar el incremento para nuestros maestros y personal administrativo del Ministerio de Educación. Vamos a asegurar las computadoras para todos nuestros estudiantes del sistema público. Vamos a asegurar los programas de vivienda. Vamos a asegurar, además, todas las plazas del sector salud que no se habían en años anteriores pasado a plazas permanentes. Entonces, todo esto los diputados no lo pudieron tocar por una simple razón: el costo que la población les iba a pasar en materia electoral, porque ellos piensan en términos electorales. Entonces ellos lo vieron de esa forma, ¿no? Y dijeron que el costo era muy alto, y por la presión social que nosotros hemos ejercido constantemente. Mi equipo y yo hemos ido a la Asamblea a presentar mejoras constantes al proyecto de presupuesto que presentamos. Entonces no íbamos a dejar que todos estos beneficios que nosotros habíamos planificado para nuestra población se perdieran por la mezquindad de algunos diputados. Entonces, planteamos con el presidente de que se vetaran el decreto 800 y el decreto 803. Ambos decretos contienen, en el caso del decreto 800, contiene un crédito por 50 millones del BCIE. Este crédito pues será, por el momento se va a quedar en stand-by, y cuando tengamos la nueva asamblea pues vamos a solucionar el problema. El decreto 803 contiene un crédito por 250 millones, pero de esos 250 millones los diputados secuestraron 125 millones para los alcaldes. Entonces creemos que ese es un robo descarado, sobre todo porque no hay justificación para entregarle fondos en este momento para que paleen la emergencia por COVID-19. Y ahí dice en el decreto 803 que los fondos son para atenciones de emergencia. A mí me gustaría que nuestra población nos dijera cuáles fueron las acciones que sus alcaldes han implementado. En muchos de los casos a los alcaldes se les entregaron 191 millones y nunca implementaron ninguna acción. Entonces creemos que volverles a dar dinero no tiene ninguna justificación legal ni de facto, ¿verdad? Es decir, de la realidad. Así que el presidente ha decidido vetar estos dos decretos. Algunos de ellos, por ejemplo, el crédito 5036, ¿verdad? Tendremos que verificar a partir de que llegue la nueva asamblea cómo solucionamos el tema de la pensión mínima, porque esto requiere una reforma integral. Hay que recordar que se incrementó de 200 a 300 dólares la pensión mínima. Esto es un logro también de lo que el presupuesto conlleva, y es un beneficio que en gobiernos anteriores nunca se dio. Así que nosotros vamos a vetar estos dos decretos. El presupuesto está en vigencia. El país ya tiene presupuesto, y los beneficios a policías, soldados, las computadoras, todos los beneficios que nosotros hemos anunciado a lo largo de estos últimos meses, todos los beneficios están incorporados. Es importante que la población salvadoreña tenga muy presente de que los diputados van a tratar de tergiversar mucha de la información respecto del presupuesto, diciendo que ellos consiguieron esto, de que ellos consiguieron lo otro. Pero yo solo quiero que los salvadoreños tengan claro esta pregunta: ¿cuándo en gobiernos anteriores tuvieron todos estos beneficios? ¿Cuándo en gobiernos anteriores los recursos se administraron
de buena forma y dirigidos a la gente. Ha sido en el gobierno del presidente Bukele que se han entregado todos estos beneficios. Yo veía con extrañeza cómo diputados de Arena y FMLN abanderan el tema de los veteranos. Y yo les digo, bueno, miren, si el Instituto del Veterano tuvo presupuesto y tuvo fondos para entregar pensiones totalmente cubiertas por primera vez, hasta el gobierno del presidente Bukele. ¿Y por qué el FMLN y Arena cuando estuvieron no les dieron todos esos beneficios? Pues, ¿por qué no pagaban las pensiones completas? ¿Por qué en los gobiernos de Arena y del FMLN el Instituto del Veterano nunca tuvo presupuesto, nunca se creó? Sino que hasta que llegó el presidente Bukele le dio presupuesto y todo, y se pagaron las pensiones completas. Porque nunca les interesaron y solo los usaron electoralmente, campaña tras campaña tras campaña. Así que nosotros sí estamos dando soluciones y eso creo que la gente lo tiene que tener muy claro. Ha sido este gobierno el que le ha dado soluciones reales a la población. Y lo que sí nosotros estamos en contra es que justamente se le estén trasladando fondos a los alcaldes cuando apenas falta un mes para la elección. Hombre, ¿para qué los quieren a estas alturas? Les quedan un par de meses para terminar su gestión y van a recibir 366 millones. Yo creo que es injusto que mientras nuestra población pasa momentos difíciles, algunos estén pensando en obtener fondos para sus campañas. Eso es inconcebible y el gobierno de la República no lo va a permitir. Así que la ruta a seguir es, nosotros vamos a ir buscando, el presidente nos ha dado la misión de que busquemos la forma de solucionar aquellas cosas que los diputados recortaron. Así que en los próximos días creo que estaremos haciendo algunos anuncios poco a poco en la medida que nosotros vayamos encontrando soluciones. Por ejemplo, para la reconstrucción de la Academia Nacional de Seguridad Pública, por decir algo, ya estamos en las tareas de identificación de fondos y creo que en los próximos días haremos un anuncio de cuándo ya se va a poder iniciar con esta remodelación y con estas reestructuraciones. Así que en estos días previos a que asuma la nueva Asamblea Legislativa, vamos a ir haciendo anuncios de cómo vamos a ir solucionando la situación con aquellos recortes que los diputados causaron y a partir de mayo, pues vamos a hacer un ordenamiento adecuado, ¿verdad?, de todo el presupuesto. Ahora, quiero también ser categórico en algo. He escuchado a varios decir que nosotros pretendemos gastarnos todo el presupuesto en los primeros 5 meses del año. Hombre, a nadie se le ocurriría, hay que estar locos. O sea, es imposible gastarse todo el presupuesto en 5 meses. O sea, nosotros lo que hemos dicho es que vamos a hacer adecuaciones internas para ejecutar los recortes. Para ejecutar los recortes de inversión pública que ellos realizaron. Pero jamás hemos dicho que nos vamos a gastar todo el presupuesto en 5 meses. Eso es totalmente falso. Vamos a hacer adecuaciones internas de tal suerte que la inversión pública dirigida a suplir las necesidades más sensibles de la población, como Cárcavas, ANSP y otros, no se ve afectada. Pero no vamos a gastarnos el presupuesto. Yo jamás estaría a favor de ese tipo de despilfarro. Vamos a ser responsables, vamos a ser coherentes. Si hemos ido a presentar la iniciativa para que la brecha se reduzca a 138 millones para este año, no podemos ser incoherentes con nuestras propias acciones. Así que quiero desmentir esas afirmaciones que han hecho algunas personas diciendo de que nos vamos a gastar todo el presupuesto, cuando eso es totalmente falso. Así que eso de parte de nosotros como planteamiento y para información de toda la población salvadoreña. Así que quedo a la orden para cualquier consulta. Sí, buenos días, Denise. Para intentar controlar un poco, porque el presupuesto abarca un montón de decretos que fueron aprobados y un montón de temas. Y a partir de lo que acaba de decir usted hace un par de minutos, primero me gustaría preguntarle, a partir del decreto que asegura que van a vetar los préstamos de los 150 millones y otorga 125 millones a las alcaldías,
¿Qué restantes 125 millones fueron asignados a pensiones? Eso significa que si se veta ese decreto, también dejaría sin financiamiento ese aumento a la pensión mínima. ¿Cómo quedaría eso? Y la segunda pregunta... Si quieres te respondo la primera y luego la segunda para que no nos perdamos. Vamos una a una mejor. Bien, el incremento a la pensión mínima de 200 a 300 dólares está totalmente asegurado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer nuestros movimientos internos de tal suerte que este incremento esté asegurado para todos los pensionados. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Los diputados, perdón por la expresión, pues, pero en materia de estrategia o de política se conoce así, los diputados tomaron de rehén la pensión mínima, porque dijeron, si no sancionan este decreto, entonces no hay incremento en la pensión mínima. Es decir, si no me das 125 millones a mis alcaldes, yo no te dejo que les dé 120, el restante para financiar la pensión mínima. Eso fue básicamente lo que sucedió en la Asamblea Legislativa. Tomaron un rehén y ellos pensaron, bueno, con este rehén vamos a hacer que el gobierno de la República acceda a lo que nosotros estamos peticionando. El problema es que ellos no se dieron cuenta que el rehén se podía liberar de otra forma, sin pagar el rescate. Así que no les vamos a pagar el rescate. Y las pensiones están totalmente aseguradas. Sí. La segunda pregunta tiene que ver con el mensaje que el presidente emitió precisamente cuando dijo que iba a sancionar y a vetar algunos decretos. Sí. Ya que mencionaba que los diputados ni siquiera, casi textual, ni siquiera se dieron cuenta que también habían aprobado la contrapartida del Conmilenio. Sin embargo, al revisar los 11 decretos que fueron aprobados ese día, ninguno toca nada relacionado a Conmilenio o tiene que ver con esa área. ¿De dónde sale decir entonces que ya está aprobado el fondo de Conmilenio? Vean, yo creo que hay que recordar algo básico, que es la fungibilidad del dinero. El dinero, por principio, es fungible, ¿no? Es decir, no importa si tú tenés $2, ¿no? Entonces, uno te puede decir que $1 es para pagar el alquiler y el otro es para pagar la comida, por decir algo. Pero tú no sabes cuál de los $2 es para pagar el alquiler y cuál la comida. O sea, tú sabes que uno es para una cosa y otro para otra, pero no tienen un nombre específico. Entonces eso se llama fungibilidad del dinero. Es decir, lo importante es tener un fondo. ¿Qué es lo que pasó en la Asamblea? Ellos aprobaron que parte del financiamiento de COVID-19 se fuera a financiar brecha. ¿Qué es lo que pasó? Como ellos no aprobaron un decreto específico para Fomilenio, entonces nosotros lo vamos a tomar del presupuesto ordinario, porque ellos se han empecinado en bloquear Fomilenio. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomarlo del presupuesto ordinario, ¿sí? Y ese financiamiento está aprobado para la brecha. Entonces si lo tomas del presupuesto ordinario, es como que lo estás tomando de la brecha. Entonces implícitamente los diputados en su afán de bloquear y entorpecer las acciones del Ejecutivo, no se dieron cuenta que al aprobar un financiamiento COVID para manejar brechas, implícitamente están financiando cualquiera de los proyectos que nosotros querramos, porque nosotros tenemos las facultades establecidas en el artículo 45 de la ley AFE. Entonces a ellos se les olvidó eso, pero fue en la premura de bloquear. Pero como digo, esto es fungibilidad del dinero. O sea, al final la brecha se aprobó y nosotros de esa brecha hemos decidido tomar, ¿verdad?, para financiar Fomilenio, porque ellos, una vez más, se han dedicado a bloquear los proyectos que llevan soluciones a la gente. Pero ese movimiento de partida no tendría que implicar precisamente al hacer ese mismo movimiento que la Asamblea aprobara eso. No, señor, literal B del artículo 45 de la ley AFE. Eso creo que es importante que lo leamos y que lo tengamos todos claros. O sea, no solo es que la Asamblea no tiene mayores facultades que la ley le da. Y la ley AFI no le da la facultad. O sea, en los movimientos internos, nosotros tenemos las facultades. Así que vamos a hacer uso de esas facultades para beneficiar al pueblo salvadoreño. Ellos hacían uso de esas facultades para beneficiarse a sus bolsillos y a sus empresas en el pasado. Nosotros hacemos uso
para beneficiar al pueblo salvadoreño. Y esa es la diferencia entre este gobierno y los gobiernos de los últimos 30 años. Sí. Buenos días, Susana. Sí. Sí. ¿No está sobreestimado? ¿Por qué considera que estaría sobreestimado? Y la otra pregunta también es entonces, ¿cómo se va a financiar, cómo se va a hacer con el financiamiento de las alcaldías que están en este tema de presupuesto de inversión, ya que son varios decretos en los que estarían recibiendo fondos, si en este 2021 van a recibir el poder del año pasado? Vean, jamás los ingresos han estado sobreestimados. Quienes empezaron a decidir eso fueron los diputados. Bueno, y si los ingresos no estaban sobreestimados, ¿por qué lo aprobaron entonces? Porque los ingresos no se han tocado. O sea, yo creo que a quien deberíamos de preguntarle por qué son contradictorios sus argumentos es a la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos sido coherentes. Yo defendí mis proyecciones de ingresos y siempre se los dije a ellos de frente y en su cara. Ustedes no entienden nuestra estrategia de ingresos porque nunca combatieron la evasión fiscal en sus 30 años. Jamás lo hicieron. Nunca. Que nos den la lista de casos que presentaron a la Fiscalía General de la República en avisos por evasión fiscal en el pasado. Ninguno. Eran tolerantes con la evasión fiscal. Es más, eran cómplices. Y ojo, eso lo vamos a investigar. Que no crean que los fondos que se evadieron aquí en el pasado se van a quedar impunes. Vamos a investigar la responsabilidad también de algunos funcionarios que pasaron por acá y que no combatieron la evasión fiscal. El gobierno de la República ha sido coherente desde el lanzamiento del plan antievasión y por tanto las proyecciones, esas fueron las proyecciones de ingresos, están también basadas en las metas que tiene el plan antievasión. Así que yo creo que tenemos una adecuada planificación. Los diputados fueron los que empezaron a esparcir ese rumor, pero luego, si ustedes ven, terminaron votando, pues. Así que no hay ninguna razón para pensar que los ingresos pueden estar sobreestimados. Vamos a lograr nuestras metas de recaudación. Ya implementamos la UREF. El año pasado no contábamos con la unidad de repatriación de evasión fiscal. Así que, por tanto, esta es una medida administrativa que también va a estar vigente para la recaudación de este año. En lo tocante al presupuesto del FODES, bueno, el FODES está incluido en el presupuesto, ¿no? Así que se recibirá en el momento indicado, en el momento en que la caja pueda soportarlo. Pero, como digo, o sea, vean, a mí me extraña justamente que a un mes de la elección estén presionando, ¿verdad? Por más fondos a las alcaldías, más fondos a la alcaldía. ¿No creen que es muy sospechoso que justamente faltando un mes para la elección se esté presionando tanto por estos fondos? O sea, yo de verdad como salvadoreño, y esto lo digo no como ministro de Hacienda, sino como ciudadano, a mí me parece sumamente sospechoso que justamente ya cuando van a terminar su periodo estén presionando por los fondos. Y todas las obras que hicieron en los últimos 2 años que tuvieron de gestión, pues tuvieron 2 años para hacer todo. ¿Por qué esperaron hasta último minuto? Va a presentar el informe ¿Perdón? mensual, como se les pidió que en el tema de los ingresos presentar un informe mensual a la Asamblea Legislativa. Entonces va a estar presentando ese informe de cómo van los ingresos, vayan recaudando. Nosotros somos respetuosos de la ley y vamos a presentar todas aquellas obligaciones legales que la ley exige.